Endulzas mi vida de todas las formas posibles. Cada chocolate en tu boca es un beso que planto en tus labios. Bruno. Camila. Mi niña. O sea, yo te puedo hacer una pregunta. ¿Esto por qué está así? ¿Está manchado? ¿Está estrujado? Ay, pues qué raro. Ay, Bruno. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Y tú? ¿Qué? Ahora resulta que tú vas a la universidad así sin camisa. Por petición popular. No puedo. ¿Cuándo sería? Oye, ¿y cómo te sientes? ¿Bien? Endulza mi vida de todas las formas posibles. Cada chocolate en tu boca es un beso que planto en tus labios, Bruno. Hola, tío. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa qué? No me vean la cara de estúpido, respondan. ¿Perdón? No tengo ni idea de lo que estás hablando, perdón. Estoy hablando de esta nota. Tío, no sé de lo que estás hablando. Me vas a tener que explicar porque no entiendo nada. No te hagas el imbécil conmigo, Bruno. Estás tratando conmigo. ¡Habla! Oye, No me vean las caras de estúpido, respondan. Es don Ariel, ¿no? obvio. Se están peleando otra vez. Ve a ver qué pasa. ¿Yo? Sí, No, sí, señora, tú. no, yo no. Ay, no me pongas esa cara, por Dios. Ay. Como si no estuvieras detrás del chisme todo el tiempo. Córrele, ándale, rápido. A ver, no se queden callados, hablen. Ya, un momento, cálmate, Ariel. Esa nota no es para mí. Entonces, ¿qué hacía en mi habitación? Todo tiene una explicación. A ver, ¿acaso está firmada por mí? Ahora sí entiendes, ¿verdad? ¿Tú crees que yo escribí esto para Bianca? No lo creo. Esa nota estaba en mi recámara donde duermo con mi esposa. ¿Qué más quieres que crea? ¿Qué sé yo, tío? No tengo ni idea. Ya cálmate, Ariel, ¿sí? Eso no puede ser. ¿Es en serio? Pues nada, aquí, limpiando la maceta. Claro. Bueno, pero si quieres yo te ayudo para que no se te caiga, ¿sí? Sí, buenísimo. Ay, perfecto. Por acá. Efectivamente, esta nota la escribí. No te lo voy a negar. Ah, entonces yo no estaba equivocado. Completamente equivocado. Entonces, ¿qué hacía en mi habitación? No, mira, esta nota yo la escribí para Penélope, no para Bianca, ¿ok? ¿Penélope? ¡Sí! Bueno, ¿y entonces qué hacía en mi habitación? No tengo por ni Dios? idea, no sé. ¿Cómo lo sabe? Claro que lo Un sabes. momento, por favor. Sí, Penélope me pidió que fuera a su departamento y que sacara las cosas de Bruno. Y esa nota seguramente se me debió haber quedado refundida en la... Las cosas no se quedan refundidas, se guardan en un bolsillo. Ahora resulta que tú me revisas mi ropa, Ariel. No, yo no te revisé nada. La nota la encontré en el suelo. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se te ocurre a ti pensar que yo soy capaz de hacer algo así, además con tu sobrino, Ariel? ¿Sabes qué, tío? Yo soy tu sobrino, como acabas de escuchar. ¿Y aún así desconfías de mí? No, yo no desconfío de usted. Sí. Lo que pasa que... No, desconfiaste de mí. Por eso los gritos, por eso los reclamos. Esto no puede ser. Estás muy mal. Muy mal. Bruno, espérame, por favor. No, este es el colmo. El colmo.
Bueno, ya creo que está lo suficientemente limpia. No, sí, pues perfecto, ni una mancha ni nada. ¿Y quieres que te ayude con algo más? No, ya, listo. ¿Segura? Acá. Bianca. No me cabe en la cabeza lo que acabas de hacer, Ariel. Fue una reacción apenas normal. ¿Normal? ¿Te parece normal creer que tu esposa tiene algo con tu sobrino? Yo no los estaba acusando de nada. Solo preguntaba por esa nota. No. Tú asumiste que esa nota era para mí. La encontré acá adentro. Tú ponte en mis zapatos. ¿Eh? ¿Qué hubieras hecho tú si encuentras una nota de otra mujer en tu almohada? ¿Eh? ¿Te hubieras quedado callada? ¿Qué hubiera hecho? Hubiera hablado, mi amor. Hablar, preguntar, averiguar antes de acusarte como lo acabas de hacer con tu sobrino y conmigo. Yo no los acusé. Sí nos acusaste. Sí nos acusaste. Por Dios, Ariel, a tu sobrino. A tu esposa. ¿Quiere que le averigüe algo más? No, tú espérame aquí. Bueno, yo la puedo acompañar. Ya te dije que no, que me esperes aquí. ¿No entendiste? Oiga, no es justo que me hayan dejado solo para elegir mi regalo. Ay, pues no seas tonto. Si venías con nosotros, la noche de Navidad ya no iba a ser sorpresa. Guarda esto. ¡Ay! Hola, chicos. Espero que no se les haya hecho muy difícil encontrar mi regalo. Por supuesto que no. Bueno, esperemos que le guste. No se hubieran molestado, de veras. El único que faltó de regalo fue Bruno. Yo le dije que les compraran algo para el carro, pero nadie me hizo caso. Ay. Oye, a propósito, ¿tu primo ya está en su cuarto? Ay, voy a aprovechar para saludarlo, ¿eh? Yo también. ¿Cómo se nota el amor que todos le tienen a Bruno en esta casa? Así es. Bueno, tienes razón. Reconozco que exageré un poco con mi reacción, ¿no? Exageraste. Ariel, hace años que yo no sentí una vergüenza como esta. Pero entiéndeme. No, por entiéndeme favor. tú a mí. Ariel, prácticamente me acusaste de haberte sido infiel con tu sobrino. No, yo nunca dije Sí eso. lo hiciste, Ariel. Además, con tu sobrino. Por Dios, ¿en qué cabeza cabe eso? Ponte en mi lugar. ¿Cómo crees que reaccionaría? Encontré un poema de amor y supuse que era para ti. ¿Papá otra vez está peleando con Bianca? Vámonos, Santi. No está bien que estemos escuchando esto. Endulzas mi vida de todas las formas posibles. Cada chocolate en tu boca es un beso que planto en tus labios. Santi, toca la puerta, no entres así nada más. Ay. Ya sé que te vamos a comprar de regalo de Navidad. Pero es una sorpresa, así que no te va a decir, ¿verdad, Santi? Sí, me vas a decir porque no me gustan las sorpresas. No, oye, mejor tú dime. ¿Sabes qué pasa entre mi papá y Bianca? ¿Qué pasa de qué? Están discutiendo otra vez. Nina, los que andan pendientes de los chismes son los empleados, tú no. ¿Sí? ¿Cuál es la sorpresa? Dime cuál es la sorpresa. No, Bruno, mejor tú dime. ¿Qué sabes, por favor? No sé nada. No te hemos comprado nada de regalo de Navidad. ¿No me han comprado nada? ¿Todavía no me han comprado nada? ¿En serio? ¿Qué primos tengo, Dios mío? No, los veo muy mal, ¿eh? De verdad, los veo muy mal. Bruno, de verdad te conozco. Y yo sé que tú sabes algo. Por favor, cuéntanos qué sabes. Tú que tanto odias las humillaciones, tanto que aborreces que te hagan quedar mal y mira lo que haces. Ya. Te expliqué lo que pasó. No me voy a sentir mejor por eso. Perdóname, Bianca. Tienes toda la razón. Me equivoqué. ¿Qué más quieres que te diga? No, a mí no me pidas perdón. Pídele perdón a tu sobrino. Bueno, ahora hablo con él. No, hazlo ya. Porque déjame decirte que debe estar profundamente herido. Primero quiero arreglar las cosas contigo, ¿no? No puedo. En este momento
no puedo arreglar nada. Entiéndeme tú a mí. Bianca, por favor. Bianca, ábreme. Mija, ¿por qué no subes a preguntar? A ver si se les ofrece algo. No creo, ma. Todos están bien. Camila, no te pregunté qué creías. Te dije que subieras. Mamá, acabo de bajar. Si hubiesen querido algo, me lo hubiesen pedido. Oye, pues. ¿Por qué andas tan respondoncita, eh? Pues por nada. Ok, bueno, Bruno. Entonces, nada más cuéntame, ¿por qué estás tan serio hoy? No estoy serio. Estás viendo cosas donde no las hay. Entonces, ¿por qué no me estás despeinando o diciendo chamaca o molestándome como siempre haces? No lo estoy haciendo porque ya no eres una niña, Nina. Y me estoy dando cuenta de eso y sé que no quieres que te trate como una. Claro que no, Bruno. Eso es porque tú sabes que algo pasa. La verdad, escuché que mi papá le reclamaba a Bianca de un poema de amor. ¿Cómo? ¿Alguien le hizo una carta a Bianca? Ok. Vengan acá. No se metan en lo que no les incumbe, por favor. ¿Cómo que no me incumbe, Bruno? Lo que tiene que ver con mi papá tiene que ver conmigo. Nina. Pero nadie le puede escribir cosas bonitas a Bianca. Mi papá se casó con ella. Claro, Santi. Eso es justamente el punto. Que si alguien le escribió algo de amor a Bianca, es porque se la quieren quitar, ¿no, Bruno? ¿O qué? Si van a seguir chismeando, no va a ser en mi cuarto. Así que, por favor, váyanse ahora mismo. Chao. Hola, papi. Hola, Santi. Bruno, ¿podemos hablar? Ay, ¿y a mí no me vas a saludar, mi amor? Sí. Hola. ¿Nos pueden dejar solos, por favor? Perdí el control, por eso te vengo a ofrecer disculpas. Tío, ¿cómo pudiste pensar algo así de mí? La verdad que no lo sé. Si la nota dijera expresamente que era para Bianca, yo te entendería, pero solamente tenía mi firma. Bueno, Bruno, pero entiende, la encontré en mi ¿Y habitación. eso me hace culpable? Pero reaccioné por instinto. ¿Tú? Ariel Piamonte reaccionó por instinto, el que siempre me aconseja pensar antes de hablar. Bruno, a veces nos dejamos llevar por el animal que llevamos adentro. Y me sentí como un macho herido, amenazado. ¿Amenazado? Mira, soy un hombre mayor casado con una mujer joven, la tengo que cuidar. Y eso te lo entiendo perfectamente, tío. Ni siquiera es eso lo que te recrimino, pero ¿cuidar a Bianca de mí? ¿Cuidar a Bianca de mí, que soy tu sobrino? Sentí celos. Sí, pero de mí. De mí, que soy tu familia, tío. No, es que algo te debe de faltar porque yo todavía no entiendo del todo. Es que no puedo escuchar nada más. A ver, ¿tú me estás diciendo que Ariel le reclamaba a Bianca por una nota? Sí. Ah, y a Bruno también. Parece que encontró un poema de amor. No sé, que alguien le escribió a Bianca. ¿Alguien o Bruno? No sé. Ay, señora, pero yo creo que don Bruno, ¿eh? Porque el reclamo era para los dos.
Pero ya a mí no me crea porque yo no estoy segura. Pues, si es así, nos vamos a tener que ir de esta casa antes de lo planeado. Lo siento, tío, pero ¿cómo puedes sentir celos de mí? Que soy tu sobrino si varias veces me has dicho que hasta me consideras tu propio hijo, por Dios. No lo sé. Créeme que yo tampoco lo entiendo, pero eso fue lo que sentí. No lo comprendo, no comprendo esto. No comprendo que creas ni que consideres al menos la absurda posibilidad de que yo te pueda quitar a tu mujer, tío. Yo también conscientemente no lo veo. Pero, te repito, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que sentí, por eso te grité y por eso te vengo a ofrecer disculpas. Me hiciste un daño inmenso, tío Ariel. Por favor, no me hagas sentir peor de lo que ya me siento. Dejemos este tema atrás. ¿Quieres? No sabes cuánto quisiera, créeme. Bruno, hazlo. Entiende mis argumentos, que son simples justificaciones sin razón de un hombre inseguro. Acepta mis disculpas, por favor. Yo creo que es mejor que me vaya de esta casa. Endulzas mi vida de todas las formas posibles. Cada chocolate en tu boca es un beso que planto en tus labios. ¿Cómo pude? Pero ¿cómo se te ocurre que te vas a ir de esta casa? Tío, yo no quiero estos problemas. Bruno, yo me moriría de la tristeza y créeme que jamás me perdonaría lo que pasó el día de hoy. Yo jamás quiero que vuelva a pasar este tipo de problemas. Yo te juro, tío, yo creo que la mejor solución es que yo me vaya. Te lo juro. No, mira, entiéndeme, el problema fue mío. Yo dudé, no fuiste tú. Tú no hiciste nada, absolutamente para que yo me enojara. Tío, desconfiaste. Sentiste celos por alguien de tu propia familia y eso está mal. No sé, está mal. Por eso te reitero, te vengo a ofrecer disculpas. Esto no volverá a pasar. ¿Estás seguro? Hijo, mira. Tú eres joven. Yo soy viejo. Actué sin pensar que por tus venas corre sangre de mi sangre. Te prometo que esto no volverá a pasar. Tío, yo también puedo poner de mi parte y vivir en otro lugar para evitar malas interpretaciones. Bruno, por favor, te lo ruego. Dejemos todo esto atrás. Yo cometí el error, yo me equivoqué. Por favor, acepta mis disculpas. Olvidemos todo esto. Tranquilo, tío. Todo está bien. No hay problema, tío. ¿Bianca? Por favor, hablemos, Bianca. Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti.